Hola chicos, bueno, a una hora de que empiece la segunda semifinal, en este caso del torneo de la Copa del Rey correspondiente que tendrá lugar entre Atlético de Madrid y Barcelona, Barcelona Atlético de Madrid. Bueno, vamos a discutir rápidamente lo que fue ese partido de ayer. La primera semifinal que tuvo entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Bueno, un partido en este caso que los de Ernesto Valverde, eh, empezando como local, bueno, salían en este caso y vemos aquí en la pizarra, con con Padilla en portería, con Leco en Monreal, Laporte en defensa o en línea de cuatro, sí. En este caso el bigote con Rego y Jaureguiza. Bueno, los de arriba con el William Mayor, Jackie Williams, Unai Gómez, Navarro y bueno, en punta Guruzeta. Ese 4-2-3-1. Sí, y se me olvidó mencionar obviamente a Dama por izquierda. Bueno, eh, un 4-2-3-1, en este caso de el Atlético de Bilbao. En este caso la Real Sociedad saldría con... eh, vemos aquí rápido. Sí, aquí está la alineación con la que salió en este caso la Real Sociedad con Alex Remiro en portería, laterales el venezolano Alamburu, y bueno, el catalán Sergio Gómez, los doble pareja de centrales con Mario Martín y Caleta Car, los medios, en este caso el doble pivote con Gorrochategui y Marturrientes, y bueno, y aquí en los costados Gonzalo Guedes el portugués, Pablo Marín, eh, y bueno, en punta, en este caso Carlos Soler y Miquel Oyarzábal, un 4-4-2 de rombo. Bueno, un partido bueno, un partido que tuvo, si se quiere, bueno, parejo en el sentido de que, bueno, no, aparte de que no hubieron como tal ocasiones claras, las pocas ocasiones que pudieron tener ambos conjuntos, o sea, las estaban un poco imprecisas, es verdad que, bueno, una que otra harían intervención los porteros, pero no serían como tal ocasiones, y tampoco pienso que se jugó con un ritmo, o sea, más intenso de lo que muchas veces este tipo de equipo suele mostrar, más allá de que es un clásico bilbaíno, un clásico, bueno, entre los equipos de la comunidad o del País Vasco, como se le dice. No sé, pienso que es verdad es verdad que es fácil hablar desde el diario del lunes, pero bueno, pienso que podrían haber mostrado un poco más. Bueno, por parte del Bilbao hubieron ocasiones de Iñaki Williams, Nico, eh, sí, Nico que bueno, entraría en la segunda mitad. Por parte de la Real Sociedad, bueno, ocasiones eh, sí, esa ocasión de Pablo Marín que falla, que le dan el palo. Ocasiones también de, ¿cómo se dice? De Mikel Oyarzabal. Bueno, en este caso la ocasión que termina siendo en gol, la jugada, bueno, bien trabajada de Mar Turrientes, que termina siendo gol por parte de la Real Sociedad, pero sí, o sea, un partido, si se quiere, muy igualado en fuerza, y también, o sea, ambos equipos bueno, que se conocen, que se respetan mucho, y bueno, y al final sería cuestión de detalles o del detalle, en este caso, de ese gol de Marc Turrientes para la Real Sociedad, que bueno, que pasan a una final nuevamente, y bueno, y no solamente eso, sino venciendo a su rival, a su acérrimo rival de turno. Y bueno,
Después tendremos, como digo, más tarde a las 3 hora del este aquí, partido de Atlético de Madrid-Barcelona. Un Atlético de Madrid que, bueno, que viene, bueno, como decía el Atlético de Madrid, un poco irregular de lo que, bueno, de lo que alguna vez pudo haber sido empezando esta campaña. Un Atlético de Madrid que, bueno, que por un día es un Atlético de Madrid agresivo, intenso, con la velocidad de fuelle. Y bueno, y otro día, bueno, vemos un Atlético de Madrid más, eh, bueno, un poco más apagado, retraído, recluido, tal vez en labores defensivas. Un Atlético de Madrid que, bueno, que venía, o sea, que venía en viento en popa, o sea, después de haberle ganado en esa victoria 0-5 a la al Real Betis por cuartos de final, o sea, uno decía, wow, el Atlético de Madrid, bueno, ya está en velocidad de crucero, ya volvió a coger el- bueno, ese ritmo, como alguna vez se le vio empezando eh, en el primer tramo de, de campaña. Y bueno, después precisamente en otro Atlético de Madrid, Real Betis, pero esta vez por liga. El anterior mencionado fue por Copa del Rey, por cuartos de final. Después viene ese partido de liga, otra vez contra el Real Betis. Bueno, y el Real Betis, que es un equipo, que no es un equipo tonto, que es un equipo inteligente, que es un equipo, o sea, que tiene a un entrenador que, bueno, que por lo general no suele cometer los mismos errores dos veces, que es el ingeniero Manuel Pellegrini. Bueno, dice, bueno, aquel partido de Copa, bueno, nos agarraron mal parados porque íbamos y atacamos alegremente y bueno, descuidábamos las espaldas, en este caso los centrales, y así fue, sobre todo ante hombres rápidos como jugadores que tienen el Atlético de Madrid, pues bueno, era obvio que eh, aquí por lo menos un par de goles nos iba a caer. Pero ¿qué hizo Pellegrini en el partido precisamente que se jugó en, en el estadio del Atlético, en este caso en el Wanda Metropolitano? Bueno, se cerraron atrás, un 4-4-2 bien típico. Esta vez, o sea, en tareas muy defensivas, como fue el bueno de Anthony, el brasileño. Eh, no Marc Anthony, Anthony el brasileño, sí. Eh, Anthony y sobre todo Agde, el, el que juega para Marruecos, bueno, o sea, en vez de ir alegremente al ataque, se replegaron un poco más atrás, estuvieron prácticamente casi todo el partido, casi todo el primer tiempo y también parte de ese segundo, pues ayudando en tareas defensivas, como digo, guardaditos, replegados atrás. Y bueno, si así fue como el Atlético de Madrid, pues indiferentemente de las ocasiones que pudo haber tenido, no le fue tan fácil filtrar o no le fue tan fácil pasar eh, o en este caso posicionarse o llegar en campo o en este caso en tres cuartos de cancha del lado de los béticos y bueno, o sea, al final un Pellegrini que bueno, que al final rinde sus frutos con esa ocasión de Anthony que después termina marcando en un remate que se termina colando en el palo izquierdo, toda la esquina, toda la superficie izquierda de la portería de Oblak, golazo, completamente al ángulo. Y bueno, más allá de que bueno, el Atlético de Madrid después marcaría un gol, que después sería anulado por una bota o por un pie adelantado, o la punta de la bota del pie izquierdo de Antoine Griezmann. Pero bueno, o sea, al final hay que decir que el Atlético mostró muy poco en ese partido. O sea, para un equipo que tiene las piezas y los jugadores para jugar a otra cosa, o por lo menos ser más incisivo, ser más poderoso en ataque, o sea, de verdad que el Atlético de Madrid, por lo menos en ese partido, dio mucho que desear. Y un Barça, bueno, en el caso del Barça, que viene en popa, que tampoco sin despeinarse mucho, ni tampoco tener que hacer un partido completamente épico, más allá de que la alcanza con los rivales de liga y tal. O
sea, un Barça que bueno, que viene en popa, que viene en ascenso, que viene ganando sus partidos. El otro día ganando sus partidos contra el Mallorca 3-0, tal vez sin ser una victoria tan sobresaliente en cuanto al marcador. Sí que bueno, o sea, eh, mostró una versión sólida, una versión sobre todo contundente y efectiva en las áreas. O sea, no le hicieron gol. Y en el caso de arriba, bueno, marcó con los goles de Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha, si no me equivoco. Bueno, al final un Barça que tiene lesiones, sí, como todos en esta temporada, pero bueno, o sea, con las piezas que tiene ha salido salir adelante. O sea, y un equipo que, bueno, que de Flick que también está, si se quiere, eh, trabajado. O sea, más allá de que, bueno, o sea, lo del debe del Barça siempre ha sido la defensa y que muchas veces o de vez en cuando en esa presión o esa línea adelantada, o sea, los agarran a veces mal parado a espalda de los centrales, pero bueno, o sea, un Barça que como digo, le ha alcanzado, ha sido efectivo y bueno, y precisamente viene de eliminar em, a equipos como el Albacete, en este caso el Albacete, el verdugo del Madrid que eliminó al Real Madrid en cuarto. Y bueno, y hablando de la Real Sociedad que ya está en la final, bueno, una Real Sociedad que venía de eliminar al Alavés en un partido intenso, un partido parejo, pero sin falta de emociones contra el Alavés, ese 3-2 contra el Alavés. Eh, y bueno, nada, la Real Sociedad que ya espera rival en la final. Y bueno, nosotros que disputaremos, o nosotros es que disfrutaremos de una buena semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid. Ojalá que sea emocionante y no necesariamente muy dominante por parte de uno, sino que podamos ver un buen espectáculo. Bueno, nada. eh, los espero en el siguiente video para reaccionar a ese partido de semi entre Atlético Barça. Y bueno, nada, nos vemos en el siguiente video. Que les bendiga, nos vemos. No dejen de darle like a la campanita y bueno, nos vemos.